Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy cambiamos de escenario. Aquí estoy en mi casa, no estoy en mi oficina, pero creo que la comunicación es la misma, así es que un gusto poder compartir con ustedes, ¿verdad? La tarde de hoy para abordar un tema de suma importancia, ¿verdad? Porque este tema, como los otros, son temas que en el desarrollo de la profesión son el pan nuestro. O sea, son temas que se abordan porque existe la ley y porque existe la necesidad de poder atenderlos, ¿verdad? Hoy corresponde hablar de la forma notarial en las disposiciones de última voluntad. Sin embargo, quiero compartir con ustedes algunos minutitos sobre un tema que tiene relación con la clase anterior. ¿Se recuerdan que hablamos de lo relacionado con la representación legal, pero fundamentalmente hablamos de la figura del mandato? Hablamos de mandato general, mandato especial, con representación, sin representación y algunas particularidades. De hecho, hablamos, más o menos dejamos constancia como de 5 casos concretos que son objeto de suspensión por parte del archivo. Alguien de ustedes decía que había, digamos, que en el archivo se aplica mucho subjetivismo, a veces en las suspensiones, lo cual muchas veces se interpreta así, ¿verdad? Sin embargo, quiero comentarles que el archivo históricamente ha venido recopilando una serie de criterios, pero con fundamento legal, criterios que aplica el archivo para efectos de suspenderlos, pero ellos, según ellos y según la ley, pues tiene, digamos, su fundamento. Y en ese sentido, ellos tienen una especie de catálogo, digamos, donde tienen recopilada la información con los diferentes supuestos que se puedan dar. Y en ese sentido, quiero compartir con ustedes, la verdad que son más o menos 100 casos, 100 supuestos los que en algún momento ellos justifican el por qué suspenden la presentación de un mandato. Quiero compartir con ustedes algunos de ellos que a mi parecer son importantes porque son los más comunes, por decir así, que son objeto de suspensión. Y en la medida en que uno sepa cuál es la razón que ellos aplican, pues que mejor, ¿no? La cosa es equivocarse lo menos posible, porque eso implica ser eficiente, implica tiempo, implica incluso dar una respuesta positiva al cliente y tranquilidad a uno, porque el cliente cuando requiere los servicios de un notario, lo que quiere es respuesta, ¿verdad? Si le pregunta a uno si un acto es inscribible y uno le dice que sí, y cómo hacerlo, y lo logra inscribir, pues es satisfactorio, ¿verdad? Entonces ellos mismos dicen, no, usted cobra poco. Hay clientes que le dicen a uno, no, esto vale más, ¿verdad? Son pocos, la mayoría regatea y quiere que no le cobre, pero algunos sí son muy conscientes. Dentro de las causales, así, vamos a tomar unos 10 minutitos. Una de ellas es, se suspende el presente mandato porque el notario omitió o consignó en forma errónea la expresión ante mí o por mí y ante mí. Miren algo tan elemental, ¿no? Digamos, si uno no aplica, digamos, correctamente ante mí, que es al momento de autorizar una escritura, o muchas veces al momento de legalizar un documento que no le consta a uno, es por mí ante mí, o una protocolación. Entonces, a veces por la prisa puede tomar uno ante mí o por mí ante mí como sinónimo, y no es sinónimo. Otra causal nos indican, se suspende el presente mandato porque la firma y o sello del notario no coincide con la firma y sello de los registrados previamente ante la Corte. Y les manifiesto que tienen su fundamento, porque según ellos lo aplican el artículo 2, numeral 3, y 77, numeral 5 del Código Notariado.
Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Freddy. Sí, dígame. Solo con lo que estaba hablando ahorita del ante mí y por mí ante mí, solo para compartir este es caso recién salido del horno, ahí en el archivo de protocolo en cuanto a los criterios. La semana pasada a un notario se le olvidó poner el ante mí, ¿verdad? Y rechazaron el mandato y el asesor dijo que ya, bueno, había que pagar los 50 quetzales porque es un requisito no esencial, los 50 quetzales y lo del rechazo, y operaron el mandato, pero no dejaron que se le pusiera la frase ante mí al protocolo, al original, ¿verdad? Entonces el mandato se quedó sin el ante mí, se quedó así normal. Ayer otro notario le pasó lo mismo y otro asesor dijo que había que pagar siempre los 50 quetzales de la multa, pero sí había que ponerle la palabra ante mí. Era lo que yo le comentaba la vez pasada, licenciado, que ellos no tienen sus criterios unificados, ¿verdad? O cada uno piensa de diferente manera. Solamente le agradezco mucho. Se puede dar el caso, pero el criterio inicial, efectivamente, eso no puede ser admitido. El hecho que haya habido digamos, un testimonio y que omitió eso no obsta que necesariamente tenga que corregirse en el original, porque si no quedaría eso, digamos, con una falencia impresionante e ilegal, pues, ¿verdad? Entonces, sí, no cabe duda que dentro de lo legal hay algunos aspectos que se van aplicando subjetivamente, ¿verdad? Interesante el ejemplo. Otro caso, le agradecemos hoy el aporte. Otro caso que ellos argumentan es, se suspende el presente mandato porque no se aceptan testados, adiciones o entrerenglonaduras de instrumentos públicos una vez haya sido suspendida su inscripción en el registro electrónico de poderes, por lo que corresponde aclarar, ampliar o modificarlo. Artículos 14 y 36, Código Notariado, y 1578, Código Civil. Aquí sí genera mucho el tema, porque cuando ellos dicen ampliar o modificarlo, perdón, dicen aclarar, ampliar o modificarlo. Si es aclarar, sí le corresponde a uno como notario. Pero cuando se habla de ampliar, lo más seguro es que esa ampliación va aparejada en el sentido de que tienen que comparecer nuevamente las personas, digamos, interesadas, no únicamente notarialmente, ¿verdad? Eso quiere mucho cuidado. Ese es el problema que se da cuando alguien firma, digamos, se autoriza un mandato, se va del país y está en ese proceso de inscripción, de registro. Lo pertinente es que la persona que está interesada, o sea, el mandante, se lleve una copia del mandato ya inscrito, porque si hubiese alguna cuestión en donde se requiere una ampliación, se va a requerir la comparecencia nuevamente de él y entonces se pierde la oportunidad en caso él se vaya, ¿verdad?, del país. Entonces, si en algún momento ustedes se enfrentan a este tipo de condiciones o situaciones, lo pertinente es, de acuerdo, le apoyo, pero no que firme en el aeropuerto, sino que vaya a firmar a la oficina. En todo caso, el mandato se inscribe de un día para otro y que se espere, si es que lo necesita, porque si no queda bajo la responsabilidad de uno por algún criterio o algún error que uno eventualmente pueda cometer, ¿verdad? Otro aspecto que ellos manifiestan es, se suspende el presente mandato porque no hay claridad en la clase de mandato que se otorga. Puede ser general, puede ser especial y o judicial. Fundamento legal 1690 del Código Civil, 193 literal C de la ley del organismo judicial. O sea, cada suspensión que ellos hacen lo fundamentan, ¿verdad? Pero dentro de eso, pues no cabe duda que hay a veces aspectos que se escapan. Otra razón por la cual lo suspenden, dice que no se indica si es con o sin representación, artículo 1686. O sea, la ley establece que existen con representación y sin representación. Entonces,
Lo correcto es que uno tenga bien claro, o es con representación o sin, si no es objeto de suspensión. Otro argumento que dan, otra causal, se suspende el presente mandato porque tratándose de errores u omisiones de fondo, deben comparecer a ampliar, aclarar, modificar, cuando es de fondo, él o los otorgantes, según el caso, artículo 31 y 77, Código de Notariado. Otro aspecto, otro caso es, se suspende el presente mandato porque no se puede ejercer al mismo tiempo mandato de varias personas cuando entre ellas hay colisión de derechos. Quiere decir que si hay diferentes criterios o intereses que están en controversia, no puede un mandatario representarlos, ¿verdad? Sí puede, cuando hay unicidad en lo que se quiere. Ya para ir terminando esta fase, dice, se suspende el presente mandato porque el mandato que se otorga contiene facultades que corresponden a un mandato general, por lo que así se debe denominarse y tributarse fiscalmente como corresponde. Artículos 1690 y 5, numeral 8, de la ley de timbres. ¿Por qué? Porque si es un mandato general, son 10 quetzales, y si es especial, son 2. Entonces, sí tiene que ver, digamos, la clase de mandato, el objeto, porque eso conlleva la vinculación fiscal. Otro que fui seleccionando dentro de los argumentos, se suspende el presente mandato porque al notario le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Aquí quiere mucho cuidado. Muchas veces le dicen a uno, mira, vos autorizame esto, en fin, y sí hay una limitación en base al artículo 77 del Código de Notariado. Entonces, lo correcto es que sea otro notario el que autorice un tema, digamos, de familiaridad, o cuando hay algún beneficio para el notario, también hay prohibición, ¿verdad? Y así sucesivamente aplican suspensiones al texto propiamente de la escritura, del contrato, o puede ser al testimonio, ¿verdad? No necesariamente los errores se cometen dentro del contenido de la escritura, sino que también puede ser al momento de emitir el testimonio. Por último, dice, se suspende el presente mandato porque el mandato general necesita facultad especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad de los bienes, propiedad del mandante, artículo 1693, Código Civil. Según ellos, están plenamente claros en que las causales de suspensión están plenamente establecidas en la ley y que no es una cuestión subjetiva de parte de ellos. Así es que compartí esos, obviamente hay aproximadamente, tienen ellos como unas 100 causales por las cuales pueden, digamos, suspender y están facultados para hacerlo, ¿verdad? Porque al final siempre se tiene que pagar, no igual en cuanto a honorarios, que son los 135, pero siempre ellos recuperan parte del esfuerzo cuando se replantea o cuando se trata de corregir el error cometido o digamos, o la interpretación que ellos tengan sobre el contenido, ¿verdad? Bien, dicho eso, vamos a hablar sobre el tema que nos corresponde, que es sobre la forma notarial en las disposiciones de última voluntad. Este es un tema interesante, porque aquí, obviamente, estamos obligados a hablar de la sucesión testamentaria. Puede ser a través de la figura del testamento o no necesariamente, porque la ley, afortunadamente, sí tiene previsto, digamos, cómo resolver ambas situaciones. Lo usual es que haya testamento, ¿verdad? Sabemos que el testamento es un acto de última voluntad que tiene particularidades muy, muy propias, ¿verdad? Y que
si en algún momento como notarios tenemos que ser extremadamente cuidadosos, es al autorizar un testamento. Porque para empezar, es una de las escrituras que son consideradas solemnes, ¿verdad? Solemnes. Son solemnes por la integralidad que contienen y porque tienen que desarrollarse en un solo acto, ¿verdad? Ustedes al momento de autorizar un testamento, tienen que estar seguros, por ejemplo, de algo tan elemental. Tener suficientemente adquirido papel de protocolo. Porque aparte que conlleva varios folios regularmente, especialmente cuando hay muchos bienes de por medio, es un acto que se inicia y termina en una forma que no sea interrumpida. Es decir, por ejemplo, imagínense que en el lote de protocolo se les haya escapado y tengan, por ejemplo, cinco folios o cinco hojas de protocolo. Y el testamento les absorbe 6. ¿Qué harían ahí? ¿Qué solución le darían? Si empiezan a imprimirlo y les faltó una. ¿Alguien? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Pues yo considero que es mejor hacerlo, bueno, es que no se sabe, ¿va? Pero yo lo que había pensado era mejor hacerlo en papel bond y ver así normal, ¿va? Papel bond normal y para calcular cuántas hojas de protocolo se lleva al final. Bueno, sería una medida, digamos, previsora, ¿verdad? Pero ya en la práctica, el problema es que el interesado está ahí presente y también los testigos, ¿verdad? No les puede decir, váyanse, vaya a tomarse una soda y regresa. Ni tampoco les puede decir, espérenme, me queda cerca la SAT y voy a ir por especies fiscales. Complejo. Entonces, es parte del tema que se empieza y se concluye en una forma continua. Ahora, hay una diferencia, no hemos entrado todavía en materia, pero hay una diferencia que no se me puede escapar, que es una excepción en el tema de los instrumentos públicos. Toda escritura pública empieza con el número, ¿verdad? El lugar, el notario, y ahí empiezan ya la comparecencia, que es el encabezado, y revisemos nuevamente el artículo 29 del Código Notariado. Pero, ¿qué hay de diferencia entre entre este instrumento y otro? La hora. ¿Y la hora en qué documentos es obligatorio? Actas notariales. Exactas, ¿verdad? Porque empiezan a determinada hora, día, lugar y hora, y se indica la hora en que concluye. Eso es lo tradicional, eso es lo que establece la ley aplicable a las actas, ¿verdad? Actas notariales. Pero habrá otra escritura que se incorpore la hora. El testamento. Por eso, sí, del testamento estamos hablando, es el lunes. Por eso les digo que es la excepción, ¿verdad? Entonces, es importante tomar muy en cuenta el hecho de que es un acto integral que se inicia a una hora y se termina, obviamente, posteriormente, pero continua, ¿verdad? Otro aspecto que es sumamente importante para uno como notario es que, como es un acto de última voluntad, pero no quiere decir que esa última voluntad es porque ya está la persona en un sanatorio o está en una cama, en una situación en donde ya sus capacidades volitivas no corresponden, no. Es de última voluntad, pero en forma consciente. ¿Ah? Entonces, el notario tiene que dar certeza
de que volitivamente la persona es capaz, pues es idónea y está convencido de lo que está haciendo, ¿verdad? Obviamente uno no puede interferir en decirle, mire, usted tiene muchos bienes, ¿verdad? Como tiene muchos bienes, deje algunos a favor de otras personas, no sea tan malo, ¿no? Hasta ahí no puede uno. Es la persona la que define. Si, por ejemplo, tiene 5 hijos y favorece más a 1 o 2, aunque no sea lo justo, es una decisión de él, ¿verdad? Entonces, ahí sí uno tiene que ser muy respetuoso, ¿verdad? Entonces, pero sí, tiene uno que estar consciente de que la persona, y convencido, de que la persona está haciendo eso en forma voluntaria y que lo pueden corroborar los testigos, ¿verdad? Que participan en el momento. Y que si en el futuro hubiese algún inconveniente, perfectamente ellos pueden decir, sí, efectivamente, yo estaba ahí, yo firmé, eso fue lo que él quería, porque podría ser que muchas veces un pariente, peor si el testamento es cerrado, puede decir, no, eso no es cierto, eso no lo dijo mi papá. Otro aspecto, o la mamá, otro aspecto que es importante también es una de las características del testamento es que es revocable. A veces la gente no admite otorgar un testamento porque dice, yo no me voy a limitar en vida de mi esfuerzo, de mis bienes, ¿verdad? Pero es un error. ¿Por qué? Porque la persona puede otorgar un testamento, hoy estamos 13, ¿verdad? De agosto del 2024. Puede la persona otorgar un testamento en esta fecha. Y dentro de un mes o 2 meses, por ejemplo, si tuviese unos 5 bienes que los incorporó, y ya indicando, ya sea a título universal o a título de legado, ya definió a favor de quienes los otorgó. Pero si de repente le parece un negocio que le va a beneficiar o va a beneficiar a la familia, perfectamente dentro de un mes o 2 meses, él puede cambiar de opinión y ceder un bien. Que ahí, en ese caso, habría una modificación tácita o una revocación parcial del contenido del testamento. Y puede seguir el testamento como estaba, pero a la hora de definirlo, ese bien que ya no es parte de la masa hereditaria, que ya no es parte de, ya no se incluye. También puede revocarlo plenamente y decir, bueno, dejo sin efecto el testamento otorgado en escritura tal de fecha tal, ¿verdad? Esa es la característica que tiene la revocabilidad, o sea que el testamento es una forma de prever, digamos, un desenlace fatal, pero que a la vez no está escrito en piedra, ¿verdad? Porque puede ser modificable por la persona, digamos, que emitió su acto de última voluntad. Dicho eso, les subí alguna información que me gustaría que la profundizaran. Es un resumen, o son dos, pero oportunamente revísenlo, el contenido, porque les va a ser de mucha utilidad. Acá vamos a ver generalidades por cuestiones de tiempo, pero ustedes tienen la información para profundizar. Recordémonos que la universidad nos da principios, nos da como el incentivo, ¿verdad? Para que uno profundice, ¿verdad? Entonces, nunca se queden solo con lo que dice el docente o el asesor. Escúchenlo, analícenlo, pero profundicen. La idea es ir más allá, porque una cosa es dar la cápsula y otra cosa es, digamos, desarrollar el contenido, ¿verdad? De acuerdo al documento que ustedes ya lo tienen en poder, en el sistema, sucesión es la transmisión de todos los bienes y derechos del difunto, así como sus obligaciones que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? Mientras que el derecho sucesorio es el conjunto de normas que regulan la sucesión en las relaciones jurídico-privadas, transmisibles de que era titular una persona fallecida.
Esto es muy importante cuando hablamos de conjunto de normas. Cuando ustedes se enfrenten a un privado, independientemente la pregunta que les hagan, por ejemplo, que regularmente no se preguntan definiciones, pero eventualmente se pregunta, por ejemplo, ¿qué es derecho internacional privado, por ejemplo? No es necesario, o que les pregunten, difícilmente les van a preguntar qué es notariado o qué es derecho notarial, pero en el caso que les preguntase, no es bueno memorizar, pero sí es interesante tener claro, digamos, cómo articular la definición. Siempre que les hablen, por ejemplo, de X derecho, ustedes refiéranse al conjunto de normas, principios e instituciones que regulan y ya entran al campo de interés. Cuando hablan de conjunto de normas, principios, instituciones, están haciendo un arrastre importante de información que concluye en el derecho notarial, en el derecho de familia, en el derecho civil o en el derecho penal o en la rama que sea. Entonces no es necesario, digamos, memorizar exactamente el tema, pero sí tener el concepto, digamos, global de las cosas. Y se van a dar cuenta que facilita mucho porque evita el estrés por una parte, porque ese tema de memorizar es terrible. Se le olvidan las cosas a uno, una palabra que se olvide y se pierde el hilo, ¿verdad? Y el problema es que hay momentos en que definitivamente no podemos perderlo, ¿verdad? Las clases de sucesión mortis causa, por su forma, puede ser a título universal o a título particular. A título universal es la totalidad de los bienes, lo universal, mientras que a título particular nos referimos a los legados, porque ya son específicos, ¿verdad? Se da de todo en la viña, ¿verdad? Un legado puede ser a veces un vehículo, puede ser una cuenta bancaria, aunque si la cuenta es grande, pues es atractiva, ¿verdad? Pero cuando se otorga un testamento es importante que haya alguien como heredero universal porque hay bienes que no siempre están definidos. Pero si hay un heredero universal, entra en el conjunto al momento de hacer valer ese derecho, ¿verdad? En cambio, a título particular, evidentemente es focalizado, ¿verdad? Otro aspecto importante es que por su origen puede ser testamentaria, intestada o legal, que es lo que manda la ley. Testamentaria es cuando, en el artículo 917, Código Civil, cuando existe testamento, ¿verdad? Esa es sucesión testamentaria. Si no existe, se aplica el prefijo in, que es sin, ¿verdad? Intestado, que no existe testamento. Lo importante es que tengamos claro que el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Eso es lo importante, de todos o parte. Se da de todo en la viña, les cuento, hay casos muy concretos. Yo me enteré hace poco de un caso de una persona, es una señora que quedó viuda hace muchos años. No cabe duda que sufrió mucho, ¿verdad? Para hacer algunos bienes. No obstante, tenía varios hijos. Y en vida les dijo a los hijos, porque ellos le exigían, no le exigían, pero sí le sugerían que las cosas las dejara resueltas, arregladas, o sea, definidas. Y me comentaban que la respuesta de ella fue, prefiero que se maten, pero no les otorgo testamento, ni les doy mis bienes. Mátense si quieren.
No sé qué clase de vida pasó la señora, porque decirle eso a los hijos es muy complejo. No es la mejor forma, ¿verdad? Ni espera uno de los padres. Tampoco es correcto que uno como hijo le exija al padre que le done o que le dé, digamos, parte de sus bienes, porque es una decisión personal, ¿verdad? Entonces hay hijos que son ingratos, que de hecho hay una forma de cómo, digamos, dejar sin efecto un testamento, cuando hay ingratitud, cuando se prueba la ingratitud, incluso una donación se puede dejar sin efecto, ¿verdad? Pero lo importante es ser lo más equilibrado posible, respetuoso, ¿verdad? Ya es decisión de la madre o el padre apoyar al hijo o a la hija dependiendo, digamos, la condición en la que se encuentre, porque también se da otra cosa, que muchas veces el padre, en aras de quedar bien con los hijos, otorga todo, y cuando ya todo está otorgado, los hijos desconocen a los papás y los abandonan. O sea, se da todo eso. Entonces el padre tiene que ser muy cuidadoso. Mientras viva, pues tiene que tener, para mí, en especial, su casa, su lugar de vivienda. Tiene que ser autónomo y que se respete, ¿va? Porque hay de todo. Hay hijas buenas, hay hijas que no son las mejores, hijos que no son los mejores. Entonces, y formados en el mismo seno, ¿verdad? Increíble. Cada uno somos distintos, ¿verdad? En ese mismo orden de ideas, clases de testamento. Comunes o los especiales. Y los comunes puede ser abierto o puede ser cerrado, ¿verdad? Abierto es el que se autoriza. Digamos, entre los comunes está el abierto, el cerrado y el extraordinario, ¿verdad? Abierto es el que tradicionalmente se autoriza y se firma y siempre se da en plica, el testimonio se presenta en plica, el registro, ¿verdad? Mientras que el cerrado sí es, eso queda en poder, ¿verdad? De un familiar o del notario, pero es más, complejo, como que hay más secretividad en la decisión adoptada, ¿verdad? Y hasta que se dé el deceso, pues es cuando se saca a luz pública y ya se informa, ¿verdad? Y en los comunes también, en el tema de los extraordinarios, aplica el del ciego, el del sordo y el del mudo, que son poco usuales, pero que la ley lo prevé, ¿verdad? En cuanto a los especiales, ustedes lo van a ver en el artículo 965 del Código Civil, aplica el militar, el marítimo, lugar incomunicado, el del preso o en el extranjero, ¿va? Esos son las cinco opciones que se consideran especiales, ¿verdad? Digamos, militar en un campo de guerra, por ejemplo, el marítimo que ande un navegante, ¿va? O en un lugar muy alejado, esos son considerados especiales, ¿verdad? Que son poco usuales, ¿verdad? Licenciado, buenas tardes. Disculpe, ¿qué artículo dijo? En los especiales. Sí. 965, 967 y 972, 971, 974 en el Código Civil. Uh-huh. Gracias. Y otra consulta, ¿los testamentos cerrados no se hacen en escritura pública? Se hacen en digamos, el texto, sí, digamos, contiene lo mismo. La diferencia es que no se divulga, digamos, porque una escritura obviamente queda en el protocolo, ¿verdad? En cambio, se tiene que quedar en un documento muy hermético, totalmente en suplica, ¿verdad? Sí hay diferencia. Ajá. Ok, gracias. Otro aspecto que es importante también es cómo tiene que reaccionar el notario ante
ante un caso concreto, ¿verdad? La persona llega a la notaría y comenta su interés, digamos, en hacer valer ese derecho de última voluntad. Se dice última voluntad porque se supone que él está previendo que si a él le pasa algo, ya sea porque se siente con algún problema de salud o porque simplemente quiere prever, digamos, el bienestar de sus hijos, hace la consulta y ahí es donde entra, digamos, digamos, mucho conocimiento del notario para poder orientarlo y dejar constancia de un acto que para él es fundamental, ¿verdad? Entonces, para eso hay una serie no solo de obligaciones previas y posteriores para el notario, sino que tiene que haber un conocimiento muy preciso para orientar a la persona en la forma correcta. Y en ese sentido hay un documentito que yo lo titulé Sucesión Hereditaria, Causas, que les va a servir, ¿verdad? Que lo vamos a comentar en lo que falta del periodo, pero que, por favor, mi sugerencia es profundícenlo porque traté de ser lo más concreto posible para que, digamos, hubiese hilo desde el principio. Ejemplo, si hay una persona que llega con la petición de que de otorgar un testamento, lo primero que uno tiene que hacer como notario es, digamos, consultar. No tiene otro testamento, no ha otorgado otro testamento, en fin. Si no ha otorgado, pues orientarlo, a decirle, bueno, es una decisión suya, dígame, indíqueme cuáles son los bienes que usted desea aportar, ya sean propiedades, pueden ser fincas, propiedad privada, ¿verdad? Pueden ser vehículos, pueden ser cuentas bancarias, lo que esté dentro de su égida. Entonces, ¿qué necesitamos de él? DPI, necesitamos la presencia de los testigos, necesitamos la información, certificación de nacimiento de los hijos, para ser muy cuidadosos en el contenido del mismo, porque un error ahí puede ser objeto de nulidad en el futuro, ¿verdad? Superado eso, y ante la existencia de un testamento, se da otro fenómeno que también compete al notario. Y aquí es donde trato de que profundicemos un poco, porque es lo concreto, porque el testamento no siempre uno lo va a autorizar, ¿verdad? Muchas veces llegan con uno, ya con el problema planteado, ya sea con un testamento o con la inquietud de que el ser querido falleció, le presentan a uno la certificación de defunción y ya empieza uno a integrar la relación de parentesco que existe, ¿verdad? Porque en el caso de los hijos, obviamente son los llamados a ser los beneficiarios de ese esfuerzo que hizo en su momento ya sea el padre o la madre, ¿verdad? Ubiquémonos en este momento en un caso concreto. Si hay testamento, pues enhorabuena. Si no hay, estamos ante un sucesorio intestado. Si estamos ante un sucesorio intestado, que obviamente es la falta de testamento, ¿verdad? Y lo encontramos en el artículo 1608 del Código Civil. Hay que tomar en cuenta que si es el esposo el que falleció, entonces la esposa tiene derecho al 50% de los bienes y el resto los hijos. Si ya no existe padre y la madre fue la que falleció, por ejemplo, y llegan los hijos, entonces a los que les asiste el derecho son los hijos o las hijas, ¿verdad?
Si faltase alguno de los hijos, pero el hijo procreó familia, o sea, tuvo su pareja, entonces los sobrinos o los nietos de la persona fallecida les asiste la parte licuota en representación de su padre o de su madre, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero lo primero que uno como notario tiene que hacer es consultar a los registros, en el caso de, hablando del sucesorio intestado, lo primero que uno tiene que hacer es consultar a ambos registros, al registro del central y al de Shela, si existe o no, si hubo, si está registrado testamento o no, porque es un requisito. Ellos se pronuncian, obviamente hay que pagar honorarios, se pronuncian y dicen si existe o no. Ya el hecho de que digan que no existe, ya le da puerta libre para que inicie el sucesorio. Y en ese caso, ¿qué es lo que implica? Se convoca a las personas y se les explica, en el sentido de que no existe ningún registro y que ellos informen de cuáles son los bienes que son objeto de incluir en la sucesión intestada, porque los bienes, como están escritos a nombre de la mamá o el papá, ellos no pueden disponer de ellos mientras no haya un auto declaratorio de herederos, ¿verdad? Entonces ellos están atados, ellos van a seguir ahí respetando el bien, pero no pueden disponer de él, aunque quieran hacerlo, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Algún comentario? Nick, solo una duda. Sí, dígame. Esos dos testigos que usted está hablando, ¿pueden ser dos personas que tengan interés en el testamento o tienen que ser dos personas que no tengan ningún interés? No, lo importante es que sean del conocimiento de la persona y del notario, pero son testigos instrumentales. No, ellos tienen que ser imparciales, ¿verdad? La función de ellos es ser garantes en que el testador actuó con su auténtica voluntad, en forma, digamos, no presionada, y que les consta, ¿verdad?, de que está en el marco legal el otorgamiento, ¿verdad? Pero no pueden manifestar interés, ¿verdad? Tienen que ser neutrales, pero sí garantes de que el acto se inició a las 10 y concluyó a las 12, por ejemplo, ¿verdad? El mismo día. Y ante el notario que está frente a ellos, ¿verdad? Gracias, Lick. A la orden. Ya teniendo, digamos, la información de los registros y sabiendo que no existe. Disculpe la interrupción, Lick. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Héctor. Solo para aclarar un poquito. Cuando usted decía que en el caso del intestado que a la esposa le corresponde el 50%, pues solo para aclarar un poquito, esto también depende de las capitulaciones matrimoniales. Porque si hay capitulaciones, entonces, vamos a decir así, la repartición es en forma diferente, ¿verdad? Dependiendo de las capitulaciones. Por ejemplo, si hay comunidades gananciales, entonces sí, a la esposa le correspondería el 50% de la masa hereditaria, y a los hijos y a la esposa el otro 50%. Si hay comunidades gananciales. Si hay comunidad absoluta, solo sería entre los cónyuges la repartición, vamos a decir, de la herencia, pues, ¿verdad? Entonces, si hay separación absoluta, para todos los sobrevivientes en partes iguales. Entonces, solo para aclarar un poquito, porque a veces nos confundimos cuando de hecho damos por sentado de que el 50% es para la esposa, y no es así. Dependiendo de las capitulaciones matrimoniales, entonces vemos cómo va
el orden del reparto, ¿verdad? Sí, Recordemos también el principio doctrinario de primero en tiempo, primero en derecho. Solamente, Lick, disculpe, gracias. De acuerdo, sí, las capitulaciones influyen porque, digamos, cuando hay separación absoluta, evidentemente cada uno, esa diferencia de lo que dice la esposa, ¿va? Lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, cuando hay separación absoluta, cada uno tiene, digamos, los bienes que corresponden. Pero como cuando estamos hablando de una situación intestada, es porque no existe testamento. Sí, en algún momento puede influir que haya una colisión con algún bien, dependiendo del tema, ¿verdad? Le agradezco la observación. Pero sí, en el caso definitivamente de comunidades gananciales, pues ahí sí es la mitad que le corresponde a ella, ¿verdad? En el caso de que se dé ese supuesto. Y el resto a los hijos, ¿verdad? Es más, de ese 50, si son 4 hijos, obviamente ese 50% se divide en forma licuota, ¿verdad? Y si hay hijos de alguien que falleció, se va también subdividiendo dependiendo digamos, el bien, ¿verdad? Pero sí, sí, diga. Solo una pregunta con eso, no sé cómo está la situación. Por ejemplo, si por ejemplo 2 personas se casaron bajo el régimen de comunidades gananciales y al final el esposo otorga testamento y básicamente todos los bienes que adquirió dentro del matrimonio lo está repartiendo entre los hijos y no está dejado en ninguna parte a la esposa. ¿Qué pasa en ese caso? Recuérdese que justamente lo que vamos a hablar en este caso, hay una forma notarial que se puede llevar a cabo y en algún momento cuando hay litis, cuando hay, digamos, controversia, se vuelve judicial, ¿verdad? Y es el juez el que impone las reglas en base a la ley, pero regularmente cuando existe un testamento, la persona que dispone de ello tiene que disponer en base a lo que le corresponde, ¿verdad? No puede disponer de algo que no le corresponda a él. Como por ejemplo, si hay un bien inscrito a nombre de los dos, él no puede disponer de la parte que está inscrita a nombre de ella, ¿verdad? Porque eso ya es propiedad privada, ya es copropiedad. Entonces, él puede disponer de lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando hay una controversia, hay oposición. Y si hay oposición, eso quiere decir que no hay, digamos, un criterio unificado, como vamos a ver más adelante, en el sentido que tiene que ir las cuestiones muy lineales para que continúe el proceso hasta llegar al auto declaratorio. Si no están de acuerdo, que de hecho, cuando hablemos de los edictos, justamente para eso sirven, para hacerlos públicos y que la persona que se considere afectada pueda reaccionar y se oponga. Al momento de oponerse, ya eso ya sale de la voluntariedad, ¿verdad? Pero sí se pueden dar particularidades, incluso hasta de disponer de un bien que no sea de él o cualquier cosa, y que al final, como recuérdense que eso tiene que pasar por la Procuraduría General de la Nación porque emite un dictamen, una opinión, y si en su momento la PGN encuentra incongruencias, no lo avala, ¿verdad? Lo mismo en la parte, digamos, fiscal, cuando no aplica, la misma Contraloría emite, digamos, su opinión, o el Ministerio de Finanzas en su momento, y no procede. O sea, este es un tema muy especial porque tiene que estar, es muy legalista. Al momento que haya controversia, ya la cuestión se vuelve ya de carácter judicial y ya complica, como por ejemplo que existan 2 testamentos y que en el segundo no indique que deja sin efecto el otro, ¿verdad? O si lo dice, hay casos en que, por ejemplo, un testamento otorga la mayoría de bienes a una persona y un segundo testamento otorga la mayoría de bienes a otra. Obviamente ahí aplica el reciente,
tácitamente deja sin efecto el anterior, pero evidentemente va a ser objeto de un planteamiento de nulidad. Y eso sí se dilucida en las instancias civiles, y que hay casos en que llevan décadas y no lo resuelven, por muchas razones, ¿verdad? A veces son demasiados los intereses y se complica, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que los ascendientes más próximos son el cónyuge y los hijos, ¿no? Y los colaterales, que ya vienen ya los parientes cercanos, como los sobrinos, ¿verdad? Pero retomando un poco esto, siempre retomando el tema del sucesorio intestado. Ya sabiendo que no existe testamento, les decía, entonces hay que radicarlo. Radicarlo implica iniciar el acto como tal, ¿verdad? ¿Cómo se inicia? Con un acta de requerimiento. Artículo 455, eso sí ya lo van a encontrar. Esto no lo van a encontrar ni en el Código Civil, ni en la ley del organismo judicial, ni en el Código Notariado. Esto lo van a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? A partir del 455, ahí empieza el desglose, digamos, de los pasos a seguir, partiendo del acta de requerimiento. ¿Qué implica el acta de requerimiento? Están en ese momento presentes los interesados, en este caso, si son los hijos, hagámoslo más simple, digamos que son las hijas o los hijos, con todos los bienes que estiman que la mamá o el papá tenía a su favor. Implica tener en poder, para que el notario tenga en poder, el acta de defunción para establecer que efectivamente la persona falleció, ¿verdad? Implica tener las certificaciones de nacimiento de los hijos para verificar la afiliación, la relación que existe de parentesco, ¿verdad? Y la legitimidad que tienen para actuar como tal, ¿verdad? Teniendo todos esos documentos, queda plasmada el acto de requerimiento para iniciar, digamos, el proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Hasta allí no se ha definido cómo van a dividirse los bienes, simplemente se incorporan los bienes que estén a favor de la persona fallecida, y ya con la anuencia de los hijos, ¿verdad? Si hay un hijo que no está presente, para que ese acto tenga plena validez, tiene que estar representado. En ese caso, ahí aplica la representación a través de un mandato judicial con representación, que él no está presente, pero alguien lo está representando, que obviamente va a ser un familiar con interés en defender los intereses de dicha persona, ¿verdad? Ese es un acto importantísimo, el acta de requerimiento. Posteriormente ya procedemos a la publicación de los edictos. Esa es una responsabilidad notarial. ¿Dónde están los edictos, jóvenes? Diario Oficial. Y hace algunos años, no muchos años, ¿dónde se publicaban los edictos? ¿En el Diario de Centroamérica o alguno de mayor circulación? Sí, la ley decía así, digamos en este caso, en el Diario de Centroamérica, que es el diario oficial, pero, y en otro de mayor circulación, cosa que nunca se dio porque casi todas las publicaciones se hacían en La Hora, y La Hora no era el diario de mayor circulación, ¿verdad? Pero como era el más económico, se publicaban ahí los edictos. Actualmente, con la modificación que sufrió el código, sí solo en el diario oficial se publican, ¿verdad? Ya se concentró eso porque es parte del Estado, ¿verdad? Pero los edictos tienen esa particularidad, que se publican, son 3 publicaciones en diferentes fechas, de acuerdo a lo que establece la ley, con el objeto de que si alguien no está de acuerdo, se oponga. Cosa que es bien extraña, porque un edicto pasa desapercibido ahí en una casillita y nadie lo lee, pues, pero es obligación del notario estar pendiente cuando publican las fechas, es decir, cuando se definen las fechas de publicación, adquirir el medio y dejarlo, digamos, como parte del proceso, en original,
Ajá. ¿Qué sucede si el notario se le escapa y ya no encuentra el original de ese día? ¿Qué hacer ahí? Se solicita una certificación en el diario de Centroamérica, que ahí le dan una certificación del día donde salió publicada el edicto. Y ya con eso ya surte sus efectos legales. Sí, esa es una de las salidas, pero tiene que ser extrema porque la Procuraduría exige en el momento en que ellos emiten su opinión que vaya adherido la parte, digamos, física, original, en la fecha en que fue publicado, ¿verdad? Pero obviamente si las cuestiones se hace imposible, digamos, contar con dicho original, evidentemente se solicita una certificación y como uno tiene el recibo de pago, tiene elementos uno para exigir, digamos, o para requerir la misma y se incorpora, ¿verdad? Que también es un surte efectos oficiales, ¿verdad? Lick, perdone, esa es otra opinión que la Procuraduría General de la Nación tiene, que por ejemplo, si se radica un proceso con fecha de hoy, se hacen las publicaciones de ley. Si, por ejemplo, si al expediente se le colocan las hojas físicas del diario, la Procuraduría dice que no, que tienen que ser las certificaciones que se publicaron en el portal del diario oficial. Siento que al final es algo, perdón en la expresión, tonto, porque al final es el diario, la hoja original, pero ellos dicen que la certificación porque ya es ahora la certificación, pero solo es opinión. Podría ser que hayan ese tipo de criterios, pero lo que yo sí he visto es que exigen el original, porque cuestionan a veces la certificación o piden una reconsulta porque dicen, mire, no se entiende, en fin, se complica un poco. Pero yo creo que lo importante es contar con el original. Si ellos no lo admiten, pues obviamente uno tendría la obligación, digamos, en ese caso, de requerir la certificación, pero siempre teniendo en poder la original, ¿va? Que es la prueba reina, por decir así, del proceso, ¿verdad? Como tal. Acto seguido, después de la publicación, ya corresponde el avalúo. El avalúo de los bienes que son objeto de la sucesión. El avalúo lo efectúa no lo hace uno como notario. Tiene que ser un evaluador profesional que esté debidamente registrado en el Ministerio de Finanzas para que él proceda y pondere el valor, porque es en función de esa ponderación que al final se aplica la ley de herencias, legados y donaciones ya ante finanzas, ¿verdad? Eso lo encontramos en el artículo 489 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay muchos que se dedican a eso. Algunos han trabajado en el área de finanzas, en DICABI, en algún área, y son muy, muy conocedores del tema, ¿verdad? Pero sí tiene que ser persona autorizada para que tenga plena validez el proceso, ¿verdad? Posterior a ello, aunque el documento ahí, en el punto 4, dice inventario de bienes, ahí hay un pequeño error, aunque la ley, digamos, el orden correlativo del Código Procesal Civil sí orienta hacia el inventario, pero lo que después del avalúo, ya contando con el avalúo y con la publicación de los edictos, lo que tradicionalmente procede es convocar a la Junta de Herederos, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Lo encontramos en el artículo 491. Implica que las personas que son los legítimos herederos acuden y manifiestan su anuencia en cuanto a los bienes, ya conociendo, digamos, el avalúo respectivo, ¿verdad? Es decir, ellos tienen que estar plenamente anuentes a lo que se está actuando, ¿verdad? A eso se denomina Junta de Herederos. Se les convoca con una antelación debida para que no haya, digamos, limitación y que estén todos, ¿verdad? Y producto de eso ya surge el inventario de los bienes, ¿verdad?
A veces hay quienes tienen una muy buena cantidad de bienes y en ocasiones son pocos, ¿verdad? Por ejemplo, si son 2 casas de habitación, por ejemplo, pues los bienes que están en juego son 2 casas, ¿verdad? Dos fincas, digamos, en ese sentido, que están debidamente inscritas y que en su momento eso va a quedar inscrito a nombre de todos los herederos, ¿verdad? Entonces van a quedar ahí todos atados, pero con un beneficio específico. Obviamente ahí ya es cuestión interna, si se ponen de acuerdo, y muchas veces ceden a alguien sus derechos, pero tiene que ser un acto también de plena voluntad. O a veces dicen, no, yo lo cedo y que le quede a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad? Porque yo afortunadamente estoy bien, en fin, se da de todo, ¿verdad? Y a veces también se oponen por lo más mínimo, ¿verdad? Entonces, es un tanto complejo. Una pregunta, ¿alguien tiene en su poder en este momento el Código Procesal Civil y Mercantil? Sí, Me gustaría que el siguiente paso, que se refiere al punto sexto, que es la audiencia que se otorga, que el notario le otorga a la Procuraduría General de la Nación, nos dé lectura del artículo 492 del Código Procesal Civil y Mercantil. artículo 492. Permítame. Artículo 492. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Llenados todos los requisitos del caso, el notario entregará el expediente a la Procuraduría General de la Nación con el objeto de recabar su parecer. La Procuraduría General de la Nación podrá pedir la presentación de los documentos que estime necesarios o la enmienda de los ya acompañados, si fueren defectuosos, e impugnar el inventario. Se pronunciará acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar al causante y aprobará la calificación de bienes gananciales que contenga el inventario. Muchas gracias. Como pueden ver, esa opinión es una opinión sumamente importante y lenta, por cierto. No es una cuestión de que el notario remite el expediente íntegro, ¿verdad? Para que ellos lo escaneen o lo analicen, en fin, y emitan la opinión. Pero es una opinión muy... yo creo que los que participan, los asesores que participan, aplican una lupa en cada ojo porque no se les escapa un detalle. Cualquier cuestión lo regresan para que se corrija, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se autoriza una fundación, yo creo que utilizan 2 o 3 lupas porque es impresionante, digamos, la revisión tan exhaustiva que hacen y que a veces es exagerada, ¿verdad? Pero la ley les faculta y es la representación del Estado que vela por el cumplimiento de la norma. Y sí, efectivamente, si ellos hacen algunas, digamos, ponen una especie de previos y notifican, o los cumple uno o los cumple. Caso contrario no pasa, ¿va? O sea, tiene que ser uno muy, muy cuidadoso y muy, digamos, receptivo en el sentido de que si a ellos les hace la razón, pues se hace valer. Caso contrario, tendría uno que, digamos, que replantearlo o que justificar, pero en todo caso tiene que convencerlos para que la opinión sea favorable y ello continúe, ¿verdad? Pero sí, la opinión de la PGN es vital en estos procesos y en otros, ¿no? Acto seguido corresponde al reconocimiento de herederos y legatarios, ¿verdad? Es importante, digamos, acá, hacer la diferencia entre heredero y legatario. ¿Alguien nos quiere decir la diferencia, aunque ya lo hemos visto? ¿Qué es un legado? Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿podría ser legatario? Es la persona que va a recibir un determinado bien, o sea que no va a estar dentro de toda la masa hereditaria. Sí, el legado es algo A título concreto. particular.
Sí, es algo concreto y lo encontramos en el artículo 494, ¿verdad? Sí, efectivamente es una decisión siempre de acto de última voluntad, pero específico, puede ser un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Aunque si es una Prado, no está mal, ¿verdad usted? ¿O lo ven mal? O un Hilux del año, lo verían mal ustedes como legado. No, no está mal. No, ¿verdad? Me conformo. Sí, ¿verdad? Sí, pues. Aunque, El problema sería el pago del impuesto. no, pero como ya está pagado, ya solo es cuestión de la tarjeta de circulación, ahí paga como unos 2.500 al año, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena, ¿ves? Sí, pues. O sea, sí, esa es la diferencia, el legado es a título particular, o sea, es un bien determinado, mientras que cuando se habla del heredero, digamos, si es a título universal, digamos, involucra más, porque involucra todos los bienes y deudas y todo lo que implique, digamos, como acto de última voluntad. Siguiendo con esa correlación, digamos, en el desarrollo del sucesorio intestado, nos corresponde hablar del artículo 495, que se refiere a la homologación. ¿Alguien nos quiere leer el contenido del 4? Una jovencita, una señorita, me gustaría que nos ilustrara ahí con el contenido de dicho artículo. ¿O quiere que veamos aquí al azar? Por ejemplo, le vamos a decir a la señorita Dora Eugenia Rivera, que nos lee el artículo 495. ¿Qué le parece? Sí, buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, le escucho, sí le escucho. El juez que recibiere las actuaciones, ya sea en virtud de lo dispuesto por el artículo 493 o porque el notario lo estimara conveniente, si encontrare que están en forma, procederá a su aprobación sin más trámite, dictando auto en que se consigne. Primero, que está probado el fallecimiento del causante o su muerte presunta. Segundo, el nombre y dirección del notario ante quien se tramita el proceso sucesorio extrajudicial. Tercero, el nombre de los herederos que justificaron su condición de tales. Cuarto, la declaratoria respecto a las cláusulas que contengan condiciones imposibles de cumplir o disposiciones contrarias a la moral o a la ley. Y quinto, la aprobación del inventario, si fuera el caso. Este auto será apelable. Al quedar firme la decisión judicial, el expediente volverá a poder del notario con certificación de lo resuelto. Muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, el hablar de homologación consiste en la intervención del juez que viene prácticamente a validar todas las actuaciones. Y eso hace que le dé, digamos, certeza al proceso, ¿verdad? Porque no es una cuestión que se dicte, porque de hecho en cada digamos, resolución que emite el notario, aquí estamos hablando de jurisdicción voluntaria, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de notificaciones que tiene que hacer a las partes y el cumplimiento de pago de timbres, ¿verdad? En cada resolución. Entonces, todo eso es un proceso, digamos, es decir, aquí el notario le da un carácter como lo que tradicionalmente se aplica en los juzgados, ¿verdad? Que emiten una resolución, la notifican. Aquí el notario, cada actuación que haga, resuelve y notifica a las partes, ¿verdad? Cumpliendo con el pago de los timbres fiscales que corresponden, ¿verdad? Entonces, dependiendo si es resolución y notificación como tal, ¿verdad? Pero en el tema de la homologación, lo importante es la intervención del juez que viene a validar las actuaciones anteriores, porque si nos damos cuenta, tal como decía la compañera Eugenia, lo que contiene, digamos, el auto, prueba el fallecimiento. ¿Eso cómo se probó? Con el acta de defunción.
nombre y dirección del notario, que tiene que, digamos, aparecer en las resoluciones. Nombre de los herederos que justifiquen su condición, ¿verdad? No puede ser cualquier persona la que esté aparte de. Por eso es que la certificación de nacimiento es lo que indica que uno es guatemalteco, ¿verdad? Por ejemplo, y que es hijo de, ¿verdad? Entonces, vincula la afiliación. Y aquí hay algo interesante que dice, declaratoria respecto de las cláusulas que contengan condiciones imposibles. O sea, que si hay algo que no se puede cumplir, por ejemplo, hay muchos docentes que han puesto ese ejemplo y que por alguna razón lo han puesto históricamente. Por ejemplo, una condición en un testamento, en el caso que haya testamento, pues aquí nos salimos un poquito, pero es una condición que se me viene a la mente que dice, le otorgo esto a fulana de tal, siempre y cuando no se case, por ejemplo. Imagínense que le den eso a una hija. Te dejo tal bien, siempre y cuando no te cases. Esa, digamos, aunque es una símil, es una condición que es imposible, pues, porque no, eso no va a depender de la persona que dijo, sino de la persona que vive, ¿verdad? Entonces, es posible que haya en algunos momentos algunas condicionantes que son imposibles de darle cumplimiento, y para eso interviene el juez. Se pronuncia en el sentido de que eso no aplica, pues, ¿verdad? La aprobación del inventario, ¿verdad? Si fuera el caso, dice. Entonces, en sí, lo que hace es validar. Y eso es lo importante de la homologación, la validación que se da al proceso, ¿verdad? Notarial. Posteriormente ya corresponde la liquidación fiscal. Y aquí depende digamos, cuando hablamos de liquidación fiscal, ya nos enmarcamos en la ley de herencia, legados y donaciones, y las leyes aplicables, el IVA o la que aplique. Y para eso sí es importante, digamos, la ponderación que haya hecho el evaluador, ¿verdad? En función de la valú, se desprende el tema del pago de impuestos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañera? O ya estamos esperando el jueves para visitar la feria de Jocotenango. Hay que ir a comprar churros y de tomar atol de elote, Lick. Pues sí, los elotes locos va a ir a hacerse loco ahí en la feria y que se pierda ahí, ¿no? Como en esa cantidad de gente que llega. Pero es una tradición, ¿verdad? Bien, para ir concluyendo, corresponde después de la liquidación fiscal, ya la titulación y registro. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se emite un testimonio especial, un testimonio específico, ¿eh? En donde los bienes, como ya pasaron todo el proceso, se pide al registro a nombre de quién se tiene que inscribir, ¿verdad? Si son 2 hijos, pues obviamente los bienes que estaban a nombre de la persona fallecida, después de todo ese proceso de validación, se ingresa al registro y ya oportunamente, que regularmente el registro lleva más o menos un promedio de 3 semanas, a veces un poquito menos, pero es un poco difícil, para que un bien esté debidamente inscrito, ya a nombre. Si está inscrito a nombre de la persona, pues obviamente ya es propiedad privada, y ya la persona a partir de eso puede definir de lo que le corresponde, ¿verdad? Pero en este caso, si son varios, eso queda inscrito a nombre de las personas que han sido objeto del testamento, ¿verdad? Ya posterior a esa inscripción, incorpora esa información al expediente y ya queda bajo la responsabilidad notarial de remitir el expediente al Archivo General de Protocolo, ¿verdad? En cuanto a los honorarios, esto depende, digamos, de muchas cosas.
Muchas veces depende de la capacidad de pago, depende de los bienes objeto de, depende de la complejidad, porque muchas veces se me escapó comentarles eso. Si nos retrotraemos a la radicación, hay que tener bien claro que haya coincidencia entre la certificación de nacimiento de la persona que falleció y la certificación de defunción, porque muchas veces hay incongruencias en una letra, en un apellido o en un nombre. Si eso existe, hay que hacer una identificación de tercero, pero dependiendo del caso concreto. Muchas veces también se puede dar el fenómeno de que una hija tenga alguna variante, entonces ahí, alguna variante en la letra o en el apellido, en fin, algún error registral que podría resolverse a través de una identificación de persona. Entonces, depurar el proceso es muy importante, porque si no lo depura en su momento, al llegar al registro, imagínense que pase un error así, va a subsistir el problema y no va a ser responsabilidad del registro, sino que puede ser hasta objeto de nulidad, dependiendo el error que se haya cometido en el proceso, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadoso, muy meticuloso, y no decir, por ejemplo, bueno, si hay, por ejemplo, 10 bienes en juego, y decir, bueno, estos bienes, imagínense que sean de un valor altísimo, pues obviamente eso hace que los honorarios sean un poco más, porque la responsabilidad va más allá, ¿verdad? Más avalúos, más impuestos, más cuidado en los planos, en fin, dependiendo, ¿verdad? Entonces, los honorarios se van a ponderar dependiendo los bienes y la capacidad también de las personas que están interesadas, ¿verdad? Porque no se le puede, digamos, aplicar lo mismo a una persona que obtenga solo una vivienda, por ejemplo, a alguien que obtenga un edificio, ¿verdad? Que solo de las rentas puede superar cualquier inquietud, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, estimados jóvenes? Todo claro. ¿Todo bien, Emilcar? Por ahora. Sí, todo claro. ¿O ya quieren ir a cenar? ¿O quieren ir a disfrutar? Porque todavía mañana se trabaja. No, yo creo que ustedes están interesados en ir a leer el Código Procesal Civil. Ustedes cierran digamos, la clase y al código, ¿verdad? ¿Verdad que están pensando en eso? Buenas noches, Nelly. Buenas noches. Interesante la clase de hoy. La verdad que estuve poniendo mucha atención porque a veces interrumpo por aportar, pero yo creo que es bien importante ver ese tema y hice algunos apuntes para aplicarlos en el día a día, ¿verdad? Porque siempre el cliente cuestiona, llama, o como decía Freddy, ¿verdad? Los criterios. Los criterios, pues nos topamos no solamente en el registro del archivo de protocolo, sino que también en el registro mercantil y en el registro de la propiedad y en el registro de las personas jurídicas, y a donde vayamos muchas veces tenemos que manejar eso y muchas veces no enojarnos, porque si nos enojamos perdemos. Tenemos que saber maniobrar esas situaciones, y así se podría decir, ¿verdad? Entonces, esa es mi aportación, licenciado. Feliz noche. No, muchas gracias, muchas gracias. No, es correcto, es así, hay que ser uno muy prudente. Miren, la vida, la prudencia es una buena consejera, ¿verdad? No dejarse, digamos, no admitir cuando algo no les asiste, pero hasta para saber, hasta para reclamar, hay que saber hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado, por sus conocimientos. Y dice el licenciado que hay un caso donde, pues, perdón, licenciado, donde fíjese que hay una familia que le dejó